El gobierno canario ha sugerido al presidente Pedro Sánchez que en uso de las competencias del estado de alarma restrinja el movimiento de pasajeros por los aeropuertos de las islas al imprescindible, básicamente a los desplazamientos sanitarios y al retorno de los ciudadanos a su casa. En una rueda de prensa celebrada tras la reunión que Sánchez ha mantenido este domingo por videoconferencia con todos los presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, ha precisado que las islas quieren que todos sus puertos y aeropuertos se mantengan abiertos, pero con el fin de garantizar la entrada de suministros para la población. El gobierno canario ha pedido a Sánchez que establezca dos prioridades en el uso de los fondos públicos. El primero, para que los profesionales sanitarios reciban todo el material necesario para combatir la pandemia de coronavirus, requisándolo si es necesario, y que se movilicen recursos para paliar la pérdida de empleos, permitiendo el uso del superávit que acumulan varias comunidades y numerosos ayuntamientos del país. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido un total de 8 millones de euros en ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos para el riego agrícola. Esta resolución modifica la del 6 de febrero de 2020 tras la subsanación de una serie de errores materiales y que de forma provisional otorgará la ayuda a 40 solicitantes, mayoritariamente comunidades de regantes y de aguas, así como cooperativas y empresas agrícolas que suministran agua para riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras. Esta ayuda, contemplada en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2020, pretende crear un sistema de compensación que apoye a los agricultores y ganaderos y que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos. Al respecto, la consejera Alicia Van Oostende resalta el compromiso del Gobierno nacional, ya que ha cumplido con el sector primario en Canarias desbloqueando el traspaso de los fondos y transfiriendo finalmente esta ayuda tan importante para una comunidad donde el regadío supone casi un 70% de la superficie cultivada. De este modo se garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo en una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del sector. El incendio que el pasado 22 de febrero se inició en la localidad de Tasarte y afectó a la Reserva Natural Integral de Inagua está a punto de darse por extinguido. El Cabildo de Gran Canaria informó ayer de que desde el pasado viernes no se había divisado humo en la zona afectada gracias al incremento de la humedad y a una bajada de las temperaturas en todo el archipiélago, que se mantendrán durante toda la semana. La institución insular indicó en las redes sociales que pese a no haber rastro de que el incendio siga activo en la superficie, continuarán con las tareas de vigilancia, puesto que es posible que aún existan zonas calientes en los tocones o que el denominado fuego subterráneo en troncos y raíces esté todavía presente. Uno de los contratiempos con los que se encuentran los forestales de medio ambiente es con la escarpada orografía del parque natural que dificulta llegar a todos los puntos para supervisar el estado en el que se encuentra el incendio, que según la administración insular se descarta que se iniciara por causas naturales. El presidente de la institución insular, Antonio Morales, indicó después de que el fuego se diera por controlado que aparentemente los daños en Inagua habían sido menores de los que temían, aunque añadió que estaban a la espera de las evaluaciones de los biólogos y los técnicos forestales para conocer cómo había afectado a especies endémicas en peligro de extinción como el pinzón azul, que se reproduce en esta zona de la isla. La compañía canadiense Circo del Sol anunció ayer la cancelación del estreno en el sur de Gran Canaria del espectáculo Lucía, que estaba previsto este verano con funciones desde el 7 de julio al 23 de agosto. Según informa la compañía en un comunicado, Circo del Sol Entertainment Group y su socio Lopesan Group se encuentran actualmente trabajando en un nuevo plan de representaciones en Meloneras.
En este sentido, y tal como reseña la compañía, una vez reprogramadas las giras y confirmadas las nuevas fechas, estas se comunicarán en las páginas web del Circo del Sol y López & Group. El anuncio del Circo del Sol es otro de los quiebros de la agenda cultural en Gran Canaria, tanto en el periodo de cuarentena que dicta la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario entre el 12 y el 26 de marzo, y semanas posteriores que el jueves se cobró, entre otros, la suspensión del Festival de Cine de la capital Gran Canaria. Drástica reducción de vuelos con la península, restricciones de los movimientos entre las islas o cierre de los puertos canarios para buques de pasajeros procedentes del resto del país y del extranjero son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno canario para frenar la expansión del coronavirus en las islas. Asimismo, como medida preventiva, se le tomará la temperatura a todos los pasajeros que lleguen por los aeropuertos. El paquete de medidas propuesto por la Consejería de Transportes del Ejecutivo Regional entrará en vigor hoy y contempla excepciones a estas limitaciones, además de que se permitirá la entrada de los aviones vacíos que vengan a llevarse a los turistas a sus lugares de origen. El gobierno autonómico justifica estas severas restricciones del tráfico aéreo y marítimo con otras zonas de España, en que son imprescindibles porque la práctica totalidad de los contagios en las islas habidos hasta ahora se deben a casos importados de turistas o retornados desde la península. El Ejecutivo quiere aprovechar la oportunidad que ofrece la insularidad para controlar de forma exhaustiva la entrada del virus en el archipiélago, y el paquete de iniciativas cuenta con la conformidad de los cabildos, ayuntamientos y los agentes sociales y económicos. En relación con el transporte marítimo, se prohíbe la entrada y salida en los puertos canarios de los buques de pasajeros de línea regular o de transporte rodado que procedan o tengan un destino externo a la comunidad autónoma, tanto desde el resto del territorio español como del extranjero, lo que supone que se suspenden las líneas marítimas entre Canarias y Península de pasajeros y los cruceros. Esta prohibición se extiende también a embarcaciones de recreo particulares o de chárter. El proyecto de almacenamiento de gas natural licuado para buques y la central eléctrica de 70 megavatios ligada a la concesión que ha decidido poner en marcha la Autoridad Portuaria de Las Palmas se convertirá en un modelo a seguir por puertos del Estado para la descarbonización de todos los puertos españoles. El Estado ya tiene conocimiento del plan concedido en el puerto de La Luz y de Las Palmas a Totisa Holdings, tras la presentación formal realizada por Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado. Y la primera impresión en Madrid es que la idea de almacenar gas para buques, generar energía con ese gas y también poner en marcha el repostaje de buques con motores apagados es hoy en día la solución para reducir las emisiones de gases en los puertos. En el caso de la ciudad de Las Palmas, las principales fuentes de emisiones tóxicas del tráfico marítimo y las operaciones portuarias tienen especial incidencia entre su población debido a su posición con respecto al puerto y a los habituales vientos dominantes del noreste cuando soplan los alisios. Las Palmas es la ciudad más contaminada del archipiélago y los cálculos presentados apuntan que la provisión de GNL para la propulsión y de electricidad desde el puerto para buques y cruceros permiten reducir las emisiones en el ámbito portuario, consumiendo menos combustible contaminante. La puesta en marcha del proyecto de Totisa está estimada en unos 100 millones de euros y para el desarrollo del cold ironing de suministro a buques con sus motores apagados, la autoridad portuaria estima también otros 20 millones de euros con un 75% de financiación europea para instalar todas las conexiones y canalizaciones en todos los muelles desde la planta eléctrica. La prueba internacional Gloria Challenge Mogan Gran Canaria 2020 de triatlón ha sido aplazada por sus promotores para el próximo 7 de noviembre, ante la pandemia por coronavirus que se sufre en estos momentos. En un comunicado, la organización destaca las limitaciones que existen para la celebración de eventos deportivos, tal y como especifica el plan de actuación del Gobierno de Canarias por emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial de alto riesgo.
La Gloria Challenge Mogán Gran Canaria afirma que sigue trabajando para que el evento se convierta en 2020 también en un éxito, por lo que pospone la cita al próximo 7 de noviembre, en cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. En caso de que el inscrito prefiera guardar la fecha para la edición de 2021 o 2022, deberá enviar un correo electrónico a la organización y se le guardará la plaza sin ningún coste extra. La competición convoca las modalidades Challenge Media y Challenge Relevos con 1,9 kilómetros de natación en el mar, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de carrera a pie. Y también la Challenge Corto Olímpico de 1,9 de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de carrera a pie. El Consejo de Ministros aprobó este martes un plan de choque de medidas económicas, laborales y sociales que prevé movilizar 200.000 millones de euros para ayudar a familias, trabajadores, autónomos y empresas ante el frenazo de la actividad. El plan supone la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática española, según subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión de consejos de ministros, Sánchez presentó las líneas generales del escudo económico y social, con el que el Gobierno quiere complementar al escudo sanitario ya en marcha. Las medidas movilizan 117.000 millones de dinero público, de los que 100.000 millones corresponden a una línea de avales públicos para garantizar la liquidez de las empresas, y otros 17.000 millones están destinados a financiar políticas a favor de los colectivos de familias, trabajadores y empresas más vulnerables. En particular, para evitar que posibles tensiones de liquidez de las empresas acaben en un problema de solvencia, se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Puertos de Las Palmas mantiene su logística para garantizar el suministro de mercancías en la provincia oriental de Canarias. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, asegura que después de un fin de semana atípico, al tener que gestionar el regreso de 12.000 cruceristas tras el decreto de alarma que restringe a un 50% el tráfico marítimo, ahora están centrados en logística y toda la operativa está a pleno rendimiento, desde los transportistas, las terminales portuarias y la distribución hasta la llegada de los productos a los supermercados o tiendas. Ibarra dice que en aquellos puestos en los que es posible se está implementando el teletrabajo, pero aquellos empleados cuya presencia es necesaria, como los estibadores, tienen establecidos los protocolos de seguridad desde las empresas y la autoridad portuaria para garantizar las distancias de seguridad e higiene para evitar contagios y que la plantilla no se vea mermada. En el caso de que se detectara algún positivo por coronavirus en una embarcación de mercancías que llegara a algún puerto de la provincia de Las Palmas, Ibarra dice que se avisaría a Sanidad Exterior para proceder, pero hasta la fecha no se ha producido ninguna incidencia en este sentido. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda la crisis del ébola, por la que muchos puertos africanos cerraron y el único puerto que tenía conexiones con todos ellos era el de Las Palmas, diciendo que los protocolos que se establecieron por aquel entonces funcionaron y son experiencias. El sector cultural de Canarias también se verá muy afectado por la situación creada por la pandemia del coronavirus y las decisiones tomadas para combatir su extensión. Los cierres y cancelaciones tendrán un efecto económico y en el empleo, que lógicamente se agravarán si se prolonga el estado de alarma, como ya han insinuado algunos cargos ministeriales. Las pérdidas económicas en las próximas 3 semanas pueden alcanzar los 3 millones de euros, según estimaciones del equipo de investigación de la consultora en cultura y comunicación Cultura Link. Si hacemos una estimación en función de la extensión del cierre de servicios culturales, en 3 semanas los cines, teatros y salas de concierto podrían perder más de 2,4 millones de euros en Canarias y casi 400.000 euros los museos, bibliotecas y parques zoológicos.
En términos de empleo, los efectos del cierre podrían significar en el conjunto de Canarias unas 52 personas ocupadas menos en el sector de los cines y salas de conciertos y una decena en museos y bibliotecas. El Estado impide destinar el superávit regional a paliar los efectos de la crisis sanitaria declarada por el avance del coronavirus. El Real Decreto aprobado hace apenas 2 días por el Gobierno central con una batería de medidas económicas, fiscales y laborales solo permite a las corporaciones locales hacer uso de los recursos que tienen bloqueados, pero no así a las administraciones autonómicas. Ante tales condiciones, Canarias no podrá inyectar el superávit al gasto sanitario y social ni al rescate de la economía, herida en profundidad con el cierre obligatorio de comercios y restaurantes, en un momento en el que el archipiélago se encamina hacia el turismo cero. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, indicó el 6 de este mes, tras reunirse con las dos patronales canarias, que reclamaría a Madrid el desbloqueo del superávit para afrontar la destrucción de empleo que está generando el impacto de la pandemia y paliar el coste que la lucha contra el virus supone para la sanidad pública. En la misiva enviada al Estado, sin embargo, solo demandaba el uso de todo el superávit presupuestario de 2019 y remanentes de las corporaciones locales a gastos no financieros, que suman unos 4.000 millones de ahorros en los bancos. Ya el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno regional, Román Rodríguez, tildó el martes como clave una flexibilización de las reglas fiscales, pues permitiría a las comunidades incrementar el dinero para apoyar a las familias y a las empresas afectadas. Rodríguez especificaba en un comunicado, no obstante, que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha indicado que por ahora no tiene la autorización de Bruselas para permitir tal desbloqueo, siendo el paso previo indispensable. El Ministerio de Sanidad trabaja en un proyecto avanzado para hacer test rápidos de diagnóstico del COVID-19 que podrán realizarse a una población más amplia, incluidas aquellas personas que permanezcan en régimen domiciliario y que presenten sintomatología. Aunque este martes el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad se refirió a este asunto señalando que se estaba trabajando para que en 2 o 3 días se consiga hacer las pruebas a los casos leves. Ahora Sanidad ha recalcado que el objetivo es que estos test se realicen a una población más amplia, como se realizó en Corea del Sur. Sanidad, que para este proyecto está trabajando en coordinación con las comunidades, ha recordado que el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el coronavirus indica que las pruebas para la detección del virus se realizan a personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario o sea personal sanitario o de otros servicios esenciales, y se podrá considerar la realización del test en personas especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, independientemente de su gravedad. La evaluación de bachillerato de acceso a la universidad se mantiene este curso 2019-2020 a pesar del parón de las clases presenciales en todos los centros por el coronavirus, pero se aplazan las fechas de su convocatoria. Es la decisión a la que han llegado los ministerios de Educación y Universidades junto con los responsables educativos de las comunidades autónomas y los rectores, que han mantenido una reunión de forma telemática durante casi 6 horas. Desde el pasado mes de enero estaba previsto que este curso, la EBAU, se tenía que celebrar antes del 18 de junio y las pruebas extraordinarias, es decir, la segunda oportunidad para aprobar, antes del 10 de julio o del 16 de septiembre, dependiendo si se celebra en un mes o en otro en las distintas autonomías. La reunión ha sido presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarón. Según Tiana, en la reunión se ha trabajado de forma coordinada con el fin de asegurar que ningún estudiante pierda el curso por las circunstancias que se viven y que la EBAU se producirá en condiciones de equidad y de justicia para todos. Durante el encuentro se han planteado diferentes opciones de reprogramación de contenidos y de evaluación que estarán determinadas por la evolución de la pandemia.
Los rectores han subrayado la importancia de que el aplazamiento de la realización de la EBAU no vaya más allá de la primera semana de julio para garantizar el correcto desarrollo de su corrección y los subsiguientes trámites administrativos. Canarias echa mano de hoteles y clínicas privadas para hacer frente al coronavirus. El gobierno presidido por Ángel Víctor Torres está llegando a acuerdos con hoteleros para que los inmuebles turísticos se puedan usar como descanso del personal sanitario y dar un respiro a estos profesionales si residen lejos o por prevención, así como para pacientes de aislamiento no hospitalario. Además, el gobierno se ha reunido hoy con las clínicas privadas para que contribuyan a descongestionar los centros hospitalarios públicos. El Ejecutivo de Canarias empleará así todos los recursos disponibles en el archipiélago para evitar el colapso de los hospitales, en previsión de que la pandemia tenga picos máximos en las próximas semanas. Estas medidas extraordinarias se adoptan tras la tensa reunión que se vivió ayer en el Consejo de Gobierno, como consecuencia de la decepcionante gestión de la crisis del coronavirus desarrollada por el equipo de la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista Teresa Cruz. Las quejas del personal sanitario, sometido a una gran presión y estrés por la carencia de equipos de protección para evitar contagios, coinciden con el malestar de las clínicas privadas sobre el uso de sus equipos e instalaciones, al entender que se están infrautilizando por parte de la Consejería de Sanidad. Aunque tras la declaración del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hay un mando único sobre todos los servicios sanitarios para combatir el virus, hay técnicos y asesores en la Consejería de Sanidad que tratan de solventar toda la demanda solo desde lo público. Las clínicas privadas en Canarias, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, se enfrentan a una delicada viabilidad económica por la merma de servicios y consultas, con plantas y camas vacías pese a la demanda social de asistencia hospitalaria por la crisis del coronavirus. Como consecuencia de la cuestionable gestión de la consejera de Sanidad y su equipo, Teresa Cruz cederá parte de su poder. Unas competencias, las de consejera, quedarán diluidas en el nuevo comité de gestión presidido por Torres, al que se incorpora el vicepresidente Román Rodríguez, médico de profesión con una amplia trayectoria en la administración sanitaria en el gobierno, el consejero de Transportes Sebastián Franquis para controlar todas las necesidades de movilidad que se requieran, y el titular de Administraciones Públicas Julio Pérez para solventar las trabas jurídicas y administrativas. Desde ayer jueves quedan restringidos los vuelos de pasajeros desde la península a Canarias y las conexiones aéreas y marítimas entre islas para combatir la extensión del coronavirus. De esta forma, solo habrá 17 vuelos de los 115 diarios que operaban entre la península y el archipiélago, y los interinsulares se reducen a 18 rutas de las 198 que habitualmente cubrían los desplazamientos entre las islas todos los días, y por mar permanecen 26 enlaces interiores, de los 62 que diariamente unían las 8 islas. En las rutas interinsulares aéreas ya está claro que operarán Binter y Canary Fly, y en las marítimas Armas y Fred Olsen, según informó la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias. No obstante, Binter ha decidido cancelar todos los vuelos entre cualquier aeropuerto del territorio nacional y los de Canarias hasta el 31 de mayo, cumpliendo así con las medidas de transporte establecidas por el Gobierno para la contención del coronavirus. La compañía tendrá que reducir sus conexiones entre islas, lo que desencadenará un elevado número de cancelaciones durante la vigencia del estado de alarma. Los pasajeros afectados tendrán derecho a guardar su reserva y realizar un cambio gratuito de la fecha de sus viajes, con independencia del tipo de tarifa adquirida con anterioridad. El esperado estreno mundial de Lina Garanca como Amneris tiene que esperar. Los amigos canarios de la ópera han suspendido las representaciones de Aida, previstas para los días 31 de marzo y 3 y 5 de abril en el Teatro Pérez Galdós, donde la mezzosoprano letona, una de las grandes estrellas actuales de la lírica en todo el mundo, iba a realizar su puesta de largo en este difícil rol de la pieza compuesta por Verdi. El pasado fin de semana estaba previsto el desembarco en la isla del elenco artístico de esta esperadísima producción,
siendo la más rutilante de la 53ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Alfredo Kraus. Aida se iba a desarrollar con una producción de ACO y con un rol que incluía la presencia junto con Elina Garanca de los cantantes María José Siri, Rubén Amoretti y Aitana Sanz. La dirección escénica corría a cargo de Giulio Giavati y la musical contaba con el británico Karel Marchichón, director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Según evolucione en las próximas semanas el actual estado de alarma decretado, y a tenor de las medidas que el gobierno del estado tome, ACO decidirá si es posible recuperar este año este esperado título verdiano, con el mismo reparto o con otro de similares garantías.